Buen día con todos, bienvenidos a otro video de revisión de artículos, un proyecto de la ayudantía de Cátedra de Anatomía Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la cual formo parte. Continuando con nuestro temario, a la par de nuestros otros videos de Anata en 10 minutos, nos toca ver una revisión de artículos de miembro inferior. Este artículo lleva por nombre Variaciones anatómicas del arco de la vena safena magna, publicada por la Revista Argentina de Anatomía en el año 2010, por los autores José Luis Chiuzzi y entre otros. Antes de ver la parte anatómica normal, quiero hacer unas cuantas aclaraciones. Primero, ya debemos tener en cuenta que la vena o las venas en general son las estructuras que más varían. Por ende, ya cuando nos dicen variaciones anatómicas del arco de la vena safena magna, nosotros sabemos que ya de por sí, ya intrínsecamente, las venas son las que más varían y por ende también va a haber muchas variaciones y de eso se va a tratar este artículo. Empezando en la parte anatómica normal, tenemos que recordar que a nivel de los miembros, tanto superior e inferior, vamos a encontrar dos sistemas venosos, un sistema venoso superficial y un sistema venoso profundo. El sistema venoso profundo y el superficial están siendo separados por la fascia del revestimiento. A nivel del miembro inferior, esos dos sistemas tienen gran importancia. El sistema venoso superficial, en este caso, va a drenar aproximadamente el 10% de todo el miembro inferior, la parte superficial. Por eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces vamos a hablar del sistema venoso superficial, ya que la vena safena mayor o magna es parte del sistema venoso superficial. Para empezar tenemos que recordar el arco venoso dorsal del pie, que se encuentra a este nivel, como vemos acá, que va a tener dos salientes, un extremo interno y un extremo externo. Y esta se va a juntar con la marginal interna o marginal externa respectivamente. Acá vamos viendo primero el extremo interno más la marginal interna me va a dar la vena safena interna o vena safena mayor o vena safena magna, como podemos ver acá. ¿Y cuáles van a ser sus características de esta vena? Primero, tenemos que recordar cómo se llamaba esta estructura ya vista en pierna. Vamos a encontrar primero el malleolo medial o malleolo tibial. Y esta vena safena magna o vena safena interna va a ser anterior a este malleolo. Entonces, por ende, se le puede decir premalleolar. Adicional a esto, a nivel del cóndilo femoral va a pasar posterior a ella y va ascendiendo y va a desembocar en la vena femoral mediante el arco de la vena safena. Acá quiero aclarar que el arco de la vena safena va a tener muchas definiciones. Por ejemplo, según el PRO, el arco de la vena safena va a ser el punto donde la vena está desembocando en la vena femoral. Según el Rubier, el arco de la vena safena solamente va a existir cuando entre la vena femoral y la vena safena hay un ganglio. Entre ese ganglio recién se puede decir que hay el arco de la vena safena. Y según Testut y Quirós, el arco de la vena safena se va a dar cuando la arteria pudenda externa está pasando debajo. En otras palabras, cuando este arco cabalga sobre ella. Esas serían las definiciones del arco de la vena safena. Luego pasamos a lo que es la vena safena menor. ¿Cómo se va a formar? Recordemos, el arco venoso dorsal del pie va a tener dos extremos, el interno y el externo. El extremo externo más la marginal externa me van a formar lo que es la vena safena externa o la vena safena menor, como se puede ver acá. Sus características van a ser que esta va a pasar posterior al malleolo. ¿Qué malleolo? Malleolo lateral o malleolo peroneo. Y a medida que va ascendiendo, vamos a ver que va a perforar la fascia y desembocar en la vena poplite, como estamos viendo acá. Entonces ya estamos viendo la parte tanto de la vena safena mayor y la vena safena menor. Entre estas dos venas va a haber comunicaciones y una de esas comunicaciones se llama vena anastomótica o vena intersafénica o conducto anastomótico, que está acá. Justamente esta vena es importante, justamente también se va a describir en el artículo. A nivel del arco de la vena safena mayor vamos a encontrar tributarias, como podemos ver acá. ¿Y cuáles son las tributarias? Vena safena accesoria, venas pudendas externas. Y acá quiero aclarar, las venas pudendas externas están en el lado medial. En otras palabras, ¿cuál sería este lado? El lado medial. ¿Y cuál sería el lado lateral? La vena cutánea femoral anterior, que podemos verlo en este caso. Para eso hay que tener estos sistemas de referencia, ya que lo vamos a ver más adelante. Luego sigue la vena epigástrica superficial, la vena circunfleja ilíaca superficial y la vena cutáneo femoral anterior. Estas están desembocando en lo que es en el arco de la vena safena magna y este desemboca en la vena femoral. Quiero aclarar que esto se le considera como el esquema clásico. Si es que se revisa las
literaturas de Stud y los vamos a encontrar estas mismas venas, pero con otros nombres. Por eso hay que tener mucho cuidado. Igual voy a mencionar esos nombres más adelante. Los objetivos de este estudio van a ser todas las variaciones anatómicas del arco de la safena que se van a encontrar en este y describir cuál va a ser la frecuencia de estos. Otro de sus objetivos fue la distancia entre la unión safeno-femoral y la vena intersafénica, ya que esto va a tener mucha aplicación clínica que lo voy a mencionar después. Y por último, de sus objetivos va a ser las relaciones de la arteria pudenda externa con el arco de la safena mayor. Eso hay que tenerlo en cuenta. Adicional a esto, el artículo menciona que la Unión Internacional de Flebología describe estas venas del arco de la safena magna en dos grupos, un grupo proximal y un grupo distal. El grupo proximal va a estar a cargo de la vena circunfleja ilíaca superficial, la vena epigástrica superficial y la vena pudenda externa. El grupo distal va a estar conformado por la vena accesoria tanto anterior y posterior. Quiero aclarar que los conceptos de vena accesoria anterior y posterior lo voy a aclarar en la siguiente diapositiva, porque hay que tener mucho cuidado, ya que yo no mencioné tanto accesoria anterior o posterior. En la parte de los materiales y métodos fue la tercera cátedra de anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Se hicieron 100 disecciones de la región inguinofemoral y los instrumentos fueron romos y se usaron también elementos de magnificación para poder tener mejor visión de estos. Para entrar a la parte de los resultados, primero tenemos que ver cuál ha sido la definición del arco de la safena según estos autores. Yo les mencioné que hay diferentes concepciones sobre el arco de la safena. Según los autores, el arco de la safena va a ser el punto donde están drenando la vena circunfleja ilíaca superficial, la vena epigástrica superficial, la vena pudenda externa, la vena accesoria anterior y la vena intersafénica. Voy a empezar a escribir cada una de ellas. Primero, la vena circunfleja ilíaca superficial va a drenar la sangre de la región inguinal y del flanco, pero recordemos, es de la parte superficial, lo que está encima de la fascia de revestimiento. Luego está la vena epigástrica superficial, que también, según Testud y Quirós, se llama vena subcutánea abdominal. Va a drenar de la parte de la pared anterior y medial del abdomen. Luego encontramos las venas pudendas externas, que van a tener de los genitales externos. De ahí encontramos la vena accesoria anterior, que también se llama vena dorsal del muslo. Y ahora quiero aclarar esto. Yo en ningún punto les he descrito la vena accesoria anterior y vena accesoria posterior, porque en el esquema clásico no se considera así, pero los autores están considerando que la vena accesoria anterior va a ser la vena dorsal del muslo, la que estaba en la parte lateral, y la vena accesoria como tal en el esquema clásico, en este punto lo vamos a llamar como vena accesoria posterior, que está en este lado, o en la parte medial. Recuerden, ya estaba en este lado, en la parte medial. Y por último vamos a escribir lo que es la vena intersafénica, también llamada vena Giacomini según el artículo, y que va a tener dos posibles drenajes. Puede drenar en la vena safena magna o en la vena accesoria posterior, a tenerla en cuenta. Y según el artículo se encontró en un 66% de las muestras que se recopilaron. Y como muestra también de que las venas van a variar, ellos encontraron en la vena safena magna puede ser un tronco único, doble o triple. A partir de acá voy a empezar a describir las imágenes que han estado o son propias del artículo para que podamos verlos. En esta imagen primero podemos ver acá la vena safena magna, la vena intersafénica, la arteria pudenda externa que pasa debajo del arco. Nos damos cuenta, lo que nos están describiendo acá va a ser el esquema clásico, a tenerlo muy en cuenta. En cambio, en esta imagen vamos a ver que se parece mucho a la anterior, pero ¿qué pasa? La vena circunfleja ilíaca superficial, la vena epigástrica superficial y la vena accesoria anterior del muslo, todas estas tres van a formar un tronco único y van a drenar en la vena safena magna. Por eso hay que tenerlo muy en cuenta, como se ve acá en la imagen. En estas siguientes imágenes vamos a ver, por ejemplo, los troncos dobles de las venas safena magna. También vamos a ver de las arterias pudendas, que pueden ser triples, únicas, incluso dobles, como hemos estado viendo en la imagen anterior. Acá también podemos ver acá en esta imagen cómo se está haciendo la medición para poder ver lo que es la vena intersafénica, a tenerlo muy en cuenta. Por último llegamos a estas dos imágenes en las cuales podemos ver otra vez una duplicación. Justamente acá también encontramos la arteria pudenda externa pasando debajo del arco de la safena y la triplicación de lo que es la vena safena magna, como podemos ver en esta imagen. Entonces, ya revisado las imágenes, vamos a empezar a ver las conclusiones. Según la muestra que ellos han recopilado, el esquema clásico solamente se va a encontrar en un 9% de la población. El segundo punto que ellos mencionan, y es un punto que siempre se tiene en consideración, es que las venas son muy variables.
¿Eso qué quiere decir? Que cuando se haga una operación no se debe tener un número prefijado de cuántas venas se debe pinzar, sino se debe hacer según sea el caso. Otro punto que especifica también el artículo es muy interesante, es que la arteria puede en externos, según el esquema clásico, va a pasar por debajo, pero también puede haber variantes en las cuales puede pasar por encima, y por ende, si es que no se tiene cuidado, puede haber complicaciones hemorrágicas y hematomas postquirúrgicos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y en el último punto se menciona la alta frecuencia de esta vena intersafénica, que se encontró en un 66% de todas las muestras. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿para qué? Para evitar las residuas varicosas. Adicional a esto, ellos hacen un cálculo sobre las distancias máximas, mínimas y la distancia media de esta vena. Como se puede ver, esta vena va a ser muy variable donde va a desembocar. Incluso los libros clásicos mencionan que es muy variable su desembocadura. En esta última parte menciono los gráficos que ellos hicieron, en el cual se puede, por ejemplo, el esquema clásico y el esquema no clásico no cumplen. En la muestra que ellos recopilaron, en el cual solo cumple el 9%, en las variaciones de la vena safena, ellos encontraron un caso de una triplicación, 22 casos de lo que era una duplicación y los demás casos un tronco único. Adicional a esto también encontraron las variaciones sobre las venas pudendas, puede ser única, doble, triple, hasta sin pudendas, lo que hemos estado viendo en las imágenes. Por último llegamos a lo que es la vena Giacomini, que sí se encuentra en un gran porcentaje de la población, por eso hay que tenerla en cuenta, ya que puede traer consecuencias. Llegando a la parte final, quiero primero dejar ciertos conceptos claros. Las venas son las estructuras que más van a variar, por eso hay que tener muy en cuenta sobre las variantes de las venas. No siempre hay que quedarnos con los esquemas clásicos que nosotros estudiamos. Y este artículo no hace nada más que reforzar esa idea de que las venas son muy variables. La información extra que no está en el artículo les estoy trayendo desde el Rouvier, Prost, Stutt y Quiroz, con tanto libros clásicos como libros modernos. Y las imágenes que usé para que se pueda entender mejor el artículo, ahí están, saqué de 2 libros. Con esto estaríamos llegando a la parte final. Muchas gracias, no olvides suscribirte, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos publicando posts sobre anatomía y uno de estos posts también tiene que ver sobre lo que es el miembro inferior y sobre todo la parte de drenaje venoso superficial. Nuevamente me despido, muchas gracias, hasta otra oportunidad.